El misterio del Wendigo de Swift Runner. La historia de Swift Runner es una de las más aterradoras y menos conocidas de la mitología y la realidad fusionadas en las regiones del norte de Canadá. En el año 1878, un invierno especialmente cruel se abatió sobre las tierras donde vivían las tribus Cree, llevando a los límites de la resistencia a muchos de sus miembros. En medio de esta dura temporada, la figura de Swift Runner emergió como un personaje central en una historia que combina tragedia humana y creencias sobrenaturales, con el Wendigo en el centro de todo. Swift Runner, cuyo nombre verdadero se ha perdido en el tiempo, era conocido en su comunidad como un cazador y trampero competente. La vida en los bosques de Canadá exigía habilidades excepcionales para sobrevivir a los elementos y a la escasez de recursos durante los largos inviernos. Las tribus indígenas, incluidas los Cree, tenían un conocimiento profundo de su entorno y una rica tradición oral que les advertía de los peligros naturales y sobrenaturales que podían encontrar. Entre estas advertencias, una de las más temidas era la del Wendigo, un espíritu maligno que, según la mitología algonquina, podía poseer a las personas y conducirlas a actos atroces, especialmente el canibalismo, en momentos de extrema desesperación. El invierno de 1878 fue uno de los más severos registrados en las memorias de la región. Las temperaturas cayeron a niveles mortales y la caza se volvió cada vez más escasa. Las provisiones que Swift Runner había almacenado para su familia comenzaron a agotarse rápidamente. Su esposa y sus 6 hijos miraban hacia él en busca de esperanza y sustento, pero cada día era más difícil encontrar alimentos. La desesperación se instaló en su campamento, situado en un área remota de los bosques. Conforme avanzaba el invierno, la tribu notó la ausencia prolongada de Swift Runner y su familia. Preocupados, un grupo de hombres decidió aventurarse a su campamento para investigar. Al llegar, encontraron a Swift Runner, pero lo que descubrieron fue una visión que no olvidarían jamás. Los restos de su familia estaban allí, esparcidos y mostrando signos de un final violento. Los investigadores pronto se dieron cuenta de que aquellos restos no solo indicaban muerte, sino algo mucho más perturbador, evidencias de canibalismo. Swift Runner no negó lo que había sucedido. En lugar de eso, ofreció una explicación que resonó profundamente con las creencias y temores de su tribu. Afirmó que había sido poseído por un Wendigo. Según su relato, este espíritu maligno se había apoderado de su mente y cuerpo, llevándolo a cometer los actos atroces contra su propia familia. La descripción del Wendigo encajaba con las antiguas leyendas, un ser que provoca un hambre insaciable por carne humana, especialmente en aquellos que se encuentran en situaciones de extremo aislamiento y hambre. La figura del Wendigo es una de las más temidas en las mitologías de las tribus algonquinas, que incluyen a los Cree, Ojibwe y otros grupos. Se describe generalmente como un espíritu o criatura monstruosa, a menudo asociado con el invierno, la desolación y la muerte. Los relatos varían, pero comúnmente se describe al Wendigo como un ser con una delgadez esquelética, ojos hundidos y un insaciable apetito por carne humana. Algunas versiones incluso hablan de una transformación física en aquellos que son poseídos por este espíritu, volviéndose ellos mismos Wendigos. Para Swift Runner, alegar la posesión por el Wendigo no era una simple excusa, era una admisión de una verdad que resonaba con su cultura y creencias. La comunidad estaba familiarizada con relatos de posesión Wendigo y sabía que, según las leyendas, una vez que alguien se convertía en Wendigo, sus actos de canibalismo no solo eran posibles, sino inevitables. El Wendigo era visto como una fuerza imparable de maldad y hambre. La tribu decidió llevar a Swift Runner a las autoridades coloniales. Su historia pronto se convirtió en un caso legal, pero también en un evento que despertó la curiosidad y el horror tanto de los nativos como de los colonos europeos. En su juicio, Swift Runner repitió su afirmación de haber sido poseído por el Wendigo. Los testigos describieron las horribles escenas que encontraron en su campamento, y los restos de su familia fueron presentados como evidencia. El juicio de Swift Runner fue un evento notable, no solo por la naturaleza de sus crímenes, sino por la colisión de creencias culturales. Los colonos europeos tenían sus propias supersticiones y creencias en lo sobrenatural, pero la idea del Wendigo era algo completamente ajeno a su comprensión.
A pesar de esto, el jurado no dudó en condenarlo. Swift Runner fue declarado culpable y sentenciado a la horca. Su ejecución fue rápida, pero la historia del Wendigo no terminó con su muerte. La figura del Wendigo y la tragedia de Swift Runner quedaron impresas en la memoria colectiva de la región. Para los Cree y otras tribus, su historia sirvió como un recordatorio aterrador de las fuerzas oscuras que pueden emerger en tiempos de desesperación. La creencia en el Wendigo no solo se mantuvo, sino que se fortaleció con esta evidencia real de su existencia y poder. Desde el juicio y la ejecución de Swift Runner, la figura del Wendigo ha continuado siendo una parte importante de la mitología indígena de América del Norte. Ha sido objeto de estudios antropológicos y psicológicos, explorando cómo las creencias culturales pueden influir en la percepción de la realidad y la conducta humana. La historia también ha encontrado un lugar en la literatura y el cine, representando el miedo atávico a perder el control y sucumbir a los impulsos más oscuros en situaciones extremas. El Wendigo también ha sido interpretado en contextos más modernos, siendo visto como una metáfora del consumo desenfrenado y la avaricia, reflejando los miedos contemporáneos sobre la destrucción ambiental y el colapso social. Sin embargo, en su núcleo, la historia del Wendigo de Swift Runner sigue siendo una advertencia sobre los peligros muy reales que enfrentan aquellos que se aventuran demasiado lejos en los oscuros y fríos inviernos del norte. En la actualidad, el sitio del campamento de Swift Runner sigue siendo un lugar de interés tanto para los que buscan experiencias paranormales como para aquellos interesados en la historia y la mitología indígena. Aunque los restos del campamento original han sido reclamados por la naturaleza, los ecos de los eventos que ocurrieron allí persisten en las historias contadas por los ancianos de la tribu y los relatos escritos en archivos históricos. El legado de Swift Runner y su encuentro con el Wendigo sigue siendo una parte inquietante y fascinante del folclore canadiense. Las visitas guiadas y las investigaciones paranormales continúan explorando los lugares asociados con la leyenda, con muchos afirmando sentir una presencia inquietante en los bosques donde ocurrió la tragedia. Los relatos de avistamientos de figuras sombrías y susurros en la noche perpetúan la sensación de que el Wendigo, o al menos su mito, aún acecha en los rincones oscuros de la naturaleza salvaje. La historia del Wendigo de Swift Runner no solo es un relato de terror, sino una ventana a la intersección de la cultura, la desesperación humana y las creencias sobrenaturales. Es un recordatorio de cómo las leyendas pueden tomar vida propia y cómo, en momentos de extrema necesidad, las fronteras entre lo real y lo imaginado pueden desdibujarse peligrosamente. Swift Runner puede haber sido víctima de las circunstancias extremas de su entorno, pero su historia ha dejado una marca indeleble en la conciencia colectiva, perpetuando la figura del Wendigo como un símbolo de los miedos más profundos de la humanidad.